para modificar la secuencia de la proteína, sí, la secuencia que codifica la proteína para hacerla más activa, para cambiarle alguna propiedad, ¿no? Ya sea modificarla para bien o para mal. También a veces queremos que trabajen menos bien las enzimas. Bueno, hay varios métodos para mutagénesis. Este que les estoy mostrando en la pantalla es uno de ellos. Se llama mutagénesis sitio específica. Y el objetivo de este método es cambiar un nucleótido. Podemos cambiar un nucleótido y eso haría que se sustituyera, por ejemplo, un aminoácido por otro, y entonces ese nuevo aminoácido pudiera ser que le dé a la proteína que se forme una mejor conformación, una mejor actividad, y tengamos una proteína pues mejorada. Podría ser que un cambio de nucleótidos también, como decían hace rato, lo que provoque es que el promotor, que a lo mejor no funcionaba muy bien, la señal para iniciar la lectura del gen, con ese cambio puntual, se entiende que de un solo nucleótido, esto funcione mejor. ¿En qué consiste el método? Pues estamos suponiendo, ¿sí pueden ver el puntero? Sí. Estamos suponiendo que está insertado un gen en una molécula carriadora, está clonado. Y lo que vamos a hacer es amplificar la molécula completa usando dos iniciadores. Los dos iniciadores van contra las regiones complementarias de las dos cadenas, de manera que estos iniciadores se van a pegar en el mismo gen, pero en cadenas opuestas. Aquí la idea es que uno de los nucleótidos del iniciador, básicamente en el centro del iniciador, esté modificado para que provoque un cambio en el gen mismo. Es decir, en donde está la tache, ese nucleótido es distinto del normal, del complementario normal de esta cadena y de esta otra. Entonces, los dos oligonucleótidos son uno complementario del otro, y la mutación que estamos introduciendo, la base que estamos haciendo distinta, también va a ser complementaria. Si aquí puse una citosina, aquí pongo una guanina. Si aquí puse una adenina, aquí pondría una timina. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando amplificamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que la polimerasa, por PCR, va a copiar toda la molécula completa, como se ve aquí. Se va a copiar completa. Nada más que va a haber un pequeño problema. Fíjense, la molécula completa que se copió es esta, tiene la mutación en las dos cadenas, por lo tanto ya este nucleótido se va a heredar de manera estable, pero la molécula original no está mutada. Entonces nosotros tendríamos que ser capaces de distinguir la molécula mutada de la molécula no mutada. Lo que hacemos para asegurarnos de que esta contaminación por la molécula normal no nos moleste, a ver si me explico. Pretendí hacer un cambio de base con estos iniciadores, amplifiqué las moléculas y efectivamente esta tiene el cambio de base en las bases complementarias, pero esta no los tiene porque es el molde original. Entonces, si yo transformo bacterias, ¿qué voy a tener como resultado si transformo bacterias con esto que se generó por la copia de esta molécula? ¿Qué tendría como resultado? Bacterias con dos características. Una, un tipo de bacterias que heredara esta molécula, ¿cómo sería? Pues igual que las otras bacterias anteriores, antes de modificarlas. Ajá, o sea que no tendría ninguna mutación. Tendría el gen de manera normal y eso no lo queremos. La bacteria que recibiera esta molécula, esa sí tendría la mutación y produciría una proteína alterada, como es lo que queremos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para deshacernos de este fondo de moléculas que sirvieron de molde desde luego, pero que nos dan muchos problemas porque tendríamos que analizar cuando menos el doble de colonias para encontrar la correcta, mientras que muchas células tendrían la molécula original? Lo que hacemos es, fíjense bien, hicimos una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, se copió toda la molécula completa en las dos cadenas y aquí la tenemos. Pues resulta que la molécula que se copió es una molécula que está no metilada. ¿Se acuerdan? A lo mejor se acuerdan cuando vimos enzimas de restricción que hay dos enzimas que metilan al DNA que no tienen que ver con las enzimas de restricción, no son de sistemas modificación-restricción, sino que se llaman los sistemas DAM y DCM. Los sistemas DAM y DCM metilan a las moléculas de DNA
en distintas secuencias. De modo que cuando una bacteria tiene un DNA en su interior, como casi todas las bacterias tienen activos los sistemas DAM y DSM, pues van a tener metiladas las secuencias tipo DAM y tipo DSM. De modo que cuando nosotros copiemos por PCR esto, como esto está ocurriendo totalmente in vitro, o sea, sacamos el DNA de las bacterias, desde luego viene metilado, pero lo vamos a copiar con iniciadores y con nucleótidos y no va a tener metilación. Entonces, ¿qué distingue a este DNA original de este que se copió a partir de él? Que este no tiene metilación y este sí. Y aquí vamos a hacer un truco. Una vez que amplificamos ya la molécula, vamos a agregar una enzima que, a diferencia de la mayoría de las enzimas de restricción, ¿cómo se comportan la mayoría de las enzimas de restricción? ¿Cortan DNA que está metilado o no metilado? No metilado. Cortan DNA no metilado, porque si está metilado se protege, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a usar la enzima DPN1, que es una enzima que va a cortar DNA justamente al revés cuando está metilado. Les pido que busquen por ahí la secuencia de reconocimiento de la enzima DPN1. A ver, buscar la secuencia de reconocimiento de la enzima DPN1 y buscar las secuencias de reconocimiento de la enzima de la metilasa DAM y de la metilasa DCM. ¿Está clara la pregunta? Van a buscar la secuencia que reconoce la enzima DPN1 y también van a buscar las secuencias que metila la metilasa DAM y la metilasa DCM, que son las que están normalmente en las bacterias. Lo que van a encontrar es que la proteína DPN, la enzima DPN1 va a degradar solamente al DNA metilado y no le va a hacer nada al que se amplificó por PCR, porque este simplemente se hizo con nucleótidos, como lo hace cualquier polimerasa, pero no se le introdujeron grupos metilo. De modo que después de esta amplificación, digerimos con la enzima DPN1, nos deshacemos del molde original y prácticamente todas las bacterias que reciban DNA lo van a recibir modificado. ¿Está clara esta técnica? Si no, el que la tenga clara no tiene que decir nada, pero el que no la tenga, sí tienen que hablar. Pero bueno, entonces al inicio se colocan iniciadores con una base solo modificada. Sí, se ponen iniciadores con la base que tú quieres cambiar, ¿sí? Entonces, tú conoces toda esta secuencia y vas a cambiar una base que esté en medio. Fíjate, el iniciador tiene la base cambiada en medio. ¿Por qué creen que la tiene cambiada en medio? Yo podría haber hecho un iniciador que tuviera cambiada la base al final, que empezara por aquí y se cambiara la última. Y acá y se cambiara la última también. Pero ¿por qué justo en medio? ¿Por qué creen que se hace en medio? ¿Cómo se va a pegar el iniciador al molde? ¿Por qué tipo de interacciones? Por puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, interacciones de Watson y Crick. Entonces, si yo quiero provocar un cambio, tengo que asegurarme que el iniciador se pegue bien. Yo puedo tener todas estas bases que están en el iniciador aquí, atrásito de la cruz, son complementarias a la cadena de aquí, y las que siguen también, pero solo esta base no es igualita, es una base distinta porque aquí quiero provocar la mutación. Pues sucede que si uno diseña un oligonucleótido de un tamaño razonable, si pega bien la parte 5' y la parte 3', pues no va a haber problema porque haya una base mal apareada, lo que se conoce como un mismatch. Si hay un mismatch, no hay problema, los iniciadores se pegan, luego hacemos la síntesis de DNA, se va a copiar toda la cadena, se va a copiar también la otra, y después se van a asociar las cadenas mutadas y también se van a reasociar las cadenas originales. De las originales nos vamos a deshacer por digestión con la enzima DPN1, que corta DNA metilado, que es el que estaba originalmente en la bacteria, estaba metilado, y este que acabamos de hacer no está metilado porque durante la PCR no se meten grupos metilos, solamente se copian las cadenas de DNA. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos hacer un cambio puntual, un cambio en un solo nucleótido, ¿correcto? Bueno, esto es algo que nos permite
pues hacer un cambio discreto perfectamente en algo previsible. Podemos saber qué codón cambiar por qué otro codón. Por ejemplo, cambio uno de alanina, qué sé yo, por uno de treonina. Yo puedo decidir eso. Depende de la base que ponga aquí, ¿correcto? Entonces, esto es útil pues para a veces si sabemos que el cambio o si pensamos que el cambio puede provocar una mejoría en el gen y que la proteína que se codifique por él sea más eficiente, pues lo hacemos. Si queremos solamente probar si un sitio de una secuencia de una proteína es importante para la reacción o no, pues hacemos el cambio y vemos qué efecto tiene si las moléculas nuevas, cuando se metan a una bacteria, porque se tienen que meter a una bacteria por transformación, si se meten, codifican una enzima más activa o una enzima menos activa. A veces queremos también no solamente enzimas más activas, sino que a veces las queremos menos activas, ¿correcto? Muy bien, pues entonces esto es lo que se llama mutación sitio específica. Vamos a ver otro tipo de mutación. Por ejemplo, yo puedo hacer una mutación por cambio